Quiero pedirles que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo 10. Todos, por favor, a Hebreos capítulo 10. Quiero decirles, no sé cómo lo hacen aquí en Guatemala, aquí en la iglesia de Guatemala, pero nosotros en San Salvador ya no estamos poniendo en pantalla los versículos, porque queremos que la iglesia lea de su propia Biblia, ¿verdad? Así que, por favor, búsqueme Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer para iniciar nada más versículos 19 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay un viejo refrán, hermanos, que creo que en todo el mundo se conoce y que dice, lo importante no es llegar a la cima, sino lo importante es mantenerse ahí. Este refrán lo que prácticamente está diciendo es que de nada te sirve a ti lograr el éxito en algo si no tienes las facultades o las virtudes o las habilidades aprendidas para mantenerte en ese ambiente exitoso. De nada te sirve llegar a un logro importante en tu vida si tú no tienes el carácter para mantenerte siendo exitoso, para mantenerte logrando eso. En otras palabras, de nada sirve llegar a la cima de algo si no sabes cómo perseverar en esa cima. Digo esto porque esto es cierto en la vida cotidiana. Por ejemplo, un nuevo trabajo. Qué alegría es cuando van una persona y consigue un nuevo trabajo, pero lo importante no es que haya conseguido el nuevo trabajo, lo importante es mantenerse en el nuevo trabajo por muchos años. Casarse, qué importante es, pero más importante aún es perseverar en el matrimonio. Y así sucesivamente podemos mencionar muchas cosas en la vida, en donde lo importante realmente no es llegar o conseguir algo, sino mantenerse. Y para eso es necesario aprender. Hay que aprender cómo caminar en la vida, hay que aprender cómo llevar a cabo el matrimonio, hay que aprender cómo trabajar. Hay personas que consiguen trabajo, pero tienen que aprender cómo mantenerse en el trabajo. Yo recuerdo en una ocasión que al doctor Martín Lutero, el gran reformador, ¿verdad?, del siglo XVI, Martín Lutero, un estudiante de teología le preguntó, porque él venía hablando de la justificación por la fe, por medio de la fe, por gracia de Dios. Y en esta clase tan magistral que él dio, porque fue con lo que él se convirtió realmente al Señor, él explicó, y lo vamos a ver de manera algo rápido en su momento en el sermón, él explicó de que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Significa de que todos nuestros pecados en Cristo, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Y por lo tanto, nuestro juicio como pecadores, en donde se nos declaró pecadores, fue sobre Cristo. Y Cristo pagó la condenación que nosotros merecíamos, muriendo en la cruz. Y por Él haber resucitado y haber muerto por nosotros, resulta que ahora nosotros judicialmente o legalmente ya no somos condenados, no somos culpables de ningún pecado, ni pasado, ni presente, ni futuro. Porque si fuéramos culpables mereceríamos la muerte eterna, pero porque no somos culpables, ahora merecemos, sin merecerlo, es decir, merecemos por gracia, la vida eterna. El doctor estaba explicando esto, esta gran doctrina, y entonces un alumno le pregunta, bueno, doctor Lutero, si usted dice que hemos sido libres del pecado, que ya no tenemos culpa, que estamos libres para vivir, ¿qué tenemos que hacer? Dice, si ya somos libres, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, ¿cómo se vive esa libertad? ¿Para qué somos cristianos? ¿Por qué mejor Dios no nos lleva al cielo? ¿Por qué todavía estamos en la tierra? Y el doctor Lutero, lo que él respondió, y es que Dios te ha hecho libre para que ahora, siendo libre y no esclavo, seas libre para amar a tus hermanos, para servir a tus hermanos, para servir en tu iglesia, para hacer lo que Dios quiere. Porque lo que a ti te impedía hacer la voluntad de Dios era tu propia esclavitud al pecado. Ahora, libre del pecado, de la esclavitud, Dios te ha hecho libre para amarlo, libre para obedecerle, libre para servirle. En este contexto es donde surge aquella famosa frase, en donde ahora en Cristo Jesús, nosotros como cristianos en Cristo, ya no somos esclavos de nadie, pero somos siervos de todos en Cristo. Ya no somos esclavos de nadie, pero somos siervos de todos.
Y en este contexto, por lo tanto, así como cristianos, hermanos, todos aquí, la gran mayoría que estamos aquí en esta mañana somos cristianos. Pero ese es el logro de Cristo. Pero una pregunta muy válida y muy importante que debemos de responder es esto: ¿qué debemos de hacer? Y precisamente como cristianos debemos de aprender a vivir como cristianos, como estando en una nueva vida, dice el texto bíblico. Si nosotros leímos bien el texto, dice el versículo 20, que Dios nos ha hecho entrar al lugar santísimo, dice el 19, por la sangre de Jesús. El 20 dice, por un camino nuevo y vivo. Es decir, Dios nos ha colocado en Cristo, o el ser colocados en Cristo es haber sido colocado en un camino nuevo y vivo. Por lo tanto, el objetivo del texto de esta mañana es este: es precisamente enseñarnos a cómo nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que transitar en el camino que ya hemos sido colocados. La gran mayoría de aquí somos cristianos. Y es una pregunta válida: ¿y ahora que somos cristianos y ahora qué? En el texto de hoy, los judíos, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo es que en el contexto del libro de Hebreos, los judíos se habían convertido, pero ellos no sabían qué debían de hacer ahora como cristianos. Yo le pido que por un momento, antes de ser inquisidores de los judíos, pensemos en por un momento esto. Ellos estaban acostumbrados a los ritos, estaban acostumbrados a ceremonias, estaban acostumbrados a presentar ofrenda cada vez que pecaban. Entonces ellos se convierten inmediatamente a Cristo y la pregunta que le hicieron a Lutero es la misma de ellos, es ¿y ahora qué? Entonces ellos pensaban que creer en Cristo era, bueno, sigamos haciendo lo otro, pero ahora de alguna manera figurando Cristo, hagámoslo para Cristo. Y entonces comenzaron ellos a practicar ciertos ritos pensando que Cristo también era una nueva religión. Entonces viene Dios, inspirando al autor de Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, viene y les demuestra de que eso no es así. Cristo no es una religión. Y lo que empieza a explicar el autor de Hebreos en este texto es que Cristo, hermanos, es superior a cualquier rito del Antiguo Testamento. Porque todo rito del Antiguo Testamento, fíjese bien, la sangre de los corderos cubría el pecado. A eso se llama expiación. La palabra expiación significa cubrir. Los sacrificios cubrían el pecado, pero no tenían el poder de lavarte tus pecados. Solo los cubrían, pero no te lavaba a ti. Entonces lo que comienza a enseñar Hebreos es que Cristo es superior a cualquier rito del judaísmo, porque Cristo no cubre los pecados, Cristo te limpió de tus pecados y Cristo te perdonó para siempre y te justificó, es decir, te declaró judicialmente como un juez no culpable de tus pecados nunca más. Por lo tanto, Cristo es superior a cualquier religión, superior a cualquier rito. Entonces Él perdona para siempre. Por lo tanto, así también dice el autor de Hebreos, Jesucristo, por lo tanto, es el camino nuevo, pero también un camino vivo, por el cual tú tienes acceso, como el velo se rasgó, también la carne de Cristo se rasgó en la cruz, y por lo tanto hoy tenemos entrada a la presencia de Dios, a tener comunión, intimidad y amistad con el Dios creador de todas las cosas, porque resulta que Él nos salvó a nosotros. Por lo tanto, viene el punto. Ahora que ya están en el camino nuevo y vivo, es decir, ya están ahí, ¿qué nos toca a nosotros? Si Dios nos colocó en un camino, ¿qué tenemos que hacer? Pues caminarlo. Si Dios nos hubiera puesto en una silla, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos sentados. Pero dice que nos colocó en un nuevo camino. Por lo tanto, tenemos que aprender a caminar como un niño. Estamos recién convertidos. Es decir, estoy hablando figurativamente, y tenemos que como un niño caminar. Pero esto lo está hablando a cristianos, y por lo tanto lo que Él va a enseñar en el texto que vamos a leer esta mañana, Él va a enseñar que ahora que estamos en este camino nuevo y vivo, debemos de aprender a caminar en Cristo, debemos de aprender a mantener el paso, debemos de aprender a permanecer y perseverar en esa experiencia cristiana, porque lo importante, aunque fue importante y fue necesario llegar a Cristo, ahora es permanecer en Él. Y tenemos que dar los pasos necesarios, dar un paso para otro. Entonces, al igual que a Lutero, su estudiante le preguntó, el texto lo que responde es, ¿qué tenemos que hacer los cristianos para transitar este camino nuevo y vivo? Y lo que nos va a enseñar el texto que vamos a leer es los pasos básicos. Prácticamente hay 3 pasos que hay que mantenerlos dando, ¿verdad? Para caminar hay que dar un paso primero, ¿no? Una pierna queda fija, la otra se mueve. Primer paso, segundo paso,
tercer paso y vamos caminando. Pues precisamente el texto es muy bondadoso porque nos habla de 3 pasos que tenemos que ir dando todo el tiempo, toda la vida, hasta que Cristo venga, como cristianos. ¿Para qué? Para disfrutar de la presencia de Dios, porque como el velo se rasgó, ya podemos tener comunión con Cristo. Podemos tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo mantener esa experiencia cristiana viva? Pues Él nos da los siguientes pasos. Mi objetivo en este sermón, hermanos, es exhortarte que mantengas el paso en el camino nuevo y vivo, pero para que disfrutes de la presencia de Dios en tu vida cada día. Así que, ¿cuál es el primer paso? Quiero que leamos una vez más versículo 19. Ahora vamos a leerlo hasta el versículo 24. Vamos a leer bastante esta mañana, del 19 al 24. El primer paso, como lo vamos a ver, es perseverar en la fe, la esperanza y el amor. Ese es el primer gran paso que nosotros tenemos que dar. Dice así, versículos 19 al 24. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Lo primero que tenemos que separar del texto bíblico es que Jesucristo es ese nuevo camino y vivo por el cual nosotros hemos sido colocados y que ahora tenemos que transitar en la misma presencia de Dios. Se nos dice que Él es el sumo sacerdote. ¿Cuál es la función principal del sumo sacerdote? La función principal del sumo sacerdote del Antiguo Testamento era presentar ofrendas. Era presentar la ofrenda de expiación una vez al año. Obviamente lo hacía todos los días para los pecados que las familias y personas llegaban, pero una vez al año era para todo el pueblo. La función principal es presentar la ofrenda. Pues lo que está diciendo la Biblia es que Jesucristo no solamente fue el sacrificio vivo, sino que también él mismo fue el sacerdote que presentó el sacrificio al Padre. Y Él está todo el tiempo intercediendo por nosotros. El sacrificio ya fue presentado una vez y para siempre. Por lo tanto, ahora Él está como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros los creyentes. Ahora bien, pero porque nosotros estamos en este camino, al haber sido colocados por Cristo en Él mismo, y porque tenemos vida en Él, entonces el texto, si usted se dio cuenta, y le di cierto énfasis para que lo notáramos más fácilmente, el texto tiene 3 imperativos, 3 verbos en imperativo, 3 mandatos, 3 exhortaciones. Este texto que acabamos de leer. Hay 3 mandatos que se nos dan a nosotros. Versículo 22 nos dice que tenemos que acercarnos con corazón sincero a Dios cada día, con certidumbre de fe. De tal manera, es decir, tenemos que estar tan seguros de lo que Dios ha hecho por nosotros, que tenemos que acercarnos con un corazón sincero cada día, seguros de nuestra fe, seguros de nuestra justificación. A eso se refiere con conciencia limpia, de que ya no somos culpables de pecado. Conciencia limpia es eso. Tú tienes la conciencia, te está recriminando tu conciencia, decimos nosotros, ¿no? Hay una frase. Pues aquí está diciendo que hemos sido justificados y perdonados, ya no somos culpables ante Dios. En el versículo 23 aparece el otro mandato, dice mantener la esperanza que confesamos. Es decir, mantener la esperanza de lo que las doctrinas y en sí la Escritura nos promete. Y el tercer mandato, versículos 24 y 25, donde dice que debemos estimularnos mutuamente al amor y a las obras justas con los hermanos de nuestra iglesia local. Entonces, si nosotros logramos resumir estos 3 mandatos, podemos decir que lo que estamos viendo en este texto es que Dios lo que nos pide por estar ahora en el nuevo camino que es Cristo, el primer gran paso que nosotros tenemos que mantenernos dando es perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor. Las 3 virtudes que Pablo desarrolla tan claramente en otras cartas del Nuevo Testamento, en donde él enfatiza todo el tiempo estas 3 virtudes. Y ojo,
No estoy diciendo habilidades, estoy hablando de virtudes. Porque resulta que la fe, la esperanza y el amor no es algo que tú puedas aprender, como aprender a silbar. ¿Verdad? Podemos aprender a silbar, aprender a aplaudir. Son habilidades humanas. Mi papá podía hacer, recuerdo algunas cosas graciosas, como papá nos hacía reír, porque aprendió a hacer cosas graciosas con la boca, con las manos. Todo eso es aprendido. Fútbol es aprendido, béisbol es aprendido, son habilidades. Pero la fe, la esperanza y el amor no son habilidades humanas. Son frutos del Espíritu Santo. Por eso se llaman virtudes. Entonces lo que estamos viendo acá en el texto es que lo que Dios nos está enseñando o nos está mandando es a perseverar en la fe, en la esperanza y el amor, porque son virtudes necesarias para nuestro caminar cristiano cada día. Y te lo voy a explicar de esta manera. ¿Tú te imaginas lo que le ocurre a un cristiano cuando todo el tiempo se siente culpable de sus pecados? Yo no sé si a ti te pasa, pero es muy lamentable que muy a menudo en las iglesias los cristianos se sienten culpables de sus pecados. Y es para mí, en lo particular, no lo dice la Biblia, para mí, como ser humano falible que soy, la culpa es el principal, según yo lo que he visto en la experiencia que he tenido más de 27 años de ministerio, lo que yo he estado viendo todos esos años, que lo que más causa división entre amigos y entre matrimonios y entre personas en general en el trabajo es no saber manejar la culpa personal. Por ejemplo, vengo yo y le digo a mi hermano aquí, ¿tu nombre cuál es, hermano? Pablo. Supóngase que yo vi que Pablo hizo algo inadecuado. Entonces vengo yo y con confianza digo, hermano Pablo, quiero reconvenirlo en algo. Fíjese que yo vi que usted hizo esto y tal vez, mire, tal vez no lo haga porque hay gente que se puede ofender. Él tiene dos opciones. O si él se siente justificado de si ya no culpable, él me va a decir, pastor, muchas gracias. Tiene usted razón, fíjese, soy pecador y me equivoco. Gracias. Él reconoce. Pero si él no se sabe justificado, todo el tiempo él va a cargar con su propia culpa de pecado. Y por lo tanto, por tener su propia culpa de todos los pecados que comete cada día, no va a soportar que yo le diga algo así. Entonces él tiene la segunda opción. Lo más seguro es que él va a decirme, pues pastor, usted también hace eso. Y usted lo hace, usted lo sabe. Así que no me esté criticando a mí, porque usted también lo hace. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando alguien se siente culpable, la primera defensa de alguien que se siente culpable es ¿qué? Culpar al otro. Y vienen las grandes discusiones matrimoniales, en donde empiezan hablando de por qué le hablaste así al niño y terminan hablando de los pecados o los errores que cometieron hace 15, 20 años atrás. Y luego se quieren terminar divorciando. ¿Por qué? Todo tiene que ver con tu culpa. Por eso dice la Escritura que lo primero, y es de verdad que esto es lo básico, estamos hablando de cosas bien básicas en el cristianismo. Lo más básico en el cristianismo es que tú entiendas que tú no eres ya culpable de pecado. Usted tiene una gran ventaja, que vuestro pastor es abogado y les puede explicar muy bien lo que significa eso. Significa que en Cristo nosotros ya fuimos juzgados y fuimos declarados culpables, fuimos declarados pecadores, pero como la culpa de nuestro pecado ya fue cancelada, Él ya pasó en la cárcel, Él ya pagó la deuda, es decir, Cristo lo pagó en la cruz con su propia muerte, ya yo ya no soy culpable. Y lo único que yo tengo que hacer es confesar cada día mis pecados a Dios y el perdón me es aplicado judicialmente porque ya no soy culpable ni mis pecados pasados, presentes ni futuros. Y qué impresionante y qué hermoso y qué necesario es que cada día yo viva así. ¿Qué me ayuda a mí a perdonar a mis hijos? ¿A perdonar a mi esposa o que mi esposa me perdone a mí que tanto me equivoco? Es entenderme que yo mismo ya no soy culpable. Por eso es que cuando viene alguien y me dice, es que usted, pastor, usted hace... Yo le digo, tiene razón, fíjese, hermano. Y soy peor que eso, fíjese. Porque ya fui condenado en Cristo. Yo ya fui condenado en Cristo, ya pagué mis deudas. Ni Dios mismo se acuerda, dice la Escritura. Por lo tanto, y perdón que me extendí en este punto, pero lo que quiero mencionarles es que la razón por la cual dice que tenemos que tener seguridad de fe y sin culpa es para no destruir las relaciones. Lo segundo que manda es la esperanza, a mantener la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es realmente lo que a ti te ayuda a mantener en las pruebas. Pensemos en el COVID. ¿Qué es lo que hace que las personas mantengan esperanza de vida o esperanza a pesar de la muerte?
Pues las promesas futuras que Dios nos ha dado en la Escritura. Es lo que hace que uno persevere a pesar de las pruebas. La esperanza es necesaria para las pruebas. Y tercero, dice que tenemos que amarnos fraternalmente y practicar buenas obras. Es decir, esto es para experimentar a Cristo. Es imposible que tú experimentes a Cristo, que quieras experimentar a Cristo en tu vida, lejos de tu iglesia local. Y este es el punto que quiero llegar, porque el texto termina con eso. El texto lo que está diciendo, hermanos, es lo siguiente: el perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor no se va a lograr sino en tu iglesia local, con tus hermanos. Porque son virtudes que se logran en el Espíritu Santo por dos cosas: por el escuchar la palabra, que es lo que estamos haciendo hoy, este momento, pero practicándolo con nuestros hermanos locales. ¿Con quién vamos a practicar el amor? ¿Con quién vamos a practicar el amor fraternal si no es con nuestros propios hermanos? ¿Con quién vamos a practicar el perdón si no es con nuestros propios hermanos de la iglesia local? ¿Con quién nosotros vamos a practicar la gracia o practicar la verdad o practicar la exhortación? ¿Es hierro con hierro? Es que se afila, dice la Escritura. No es separado de tu iglesia local que vas a lograr fortalecerte en esto. Por eso es que el texto dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que, hermanos, el primer gran paso para perseverar en el camino nuevo y vivo que es Cristo, es decir, para experimentar y disfrutar de la presencia de Dios en nosotros, es la perseverancia en la fe, la esperanza y el amor en comunión con tu iglesia local. Este texto que acabamos de leer lo que te dice es: persevera en la fe, persevera en la esperanza, persevera en el amor, pero en comunión con tu iglesia local. Porque, hermanos, el texto lo que está enseñando es que para experimentar y disfrutar de la presencia de Dios en nosotros necesitas tu iglesia local. Por lo tanto, no menosprecies esta iglesia local. Nunca lo vayas a hacer. Nunca menosprecies la iglesia en donde Dios te ha colocado. No pienses que el camino nuevo y vivo que Dios te ha puesto a caminar, lo vas a transitar fuera de tu iglesia local. Eso es imposible. El camino nuevo y vivo se vive en la iglesia local. No menosprecies en tu iglesia local. Porque te lo digo porque la tentación precisamente va a ser que en lugar de congregarte, la tentación va a ser segregarte. La tentación va a ser la independencia. La tentación va a ser que tú percibas o pienses que no necesitas de tu iglesia local. Estábamos hablando con el pastor Carlos de que, y esto que le voy a mencionar son prácticas de pastores, y lo he platicado en diferentes contextos y en diferentes iglesias y con diferentes personas. Y todos concordamos de que realmente lo que vemos en las iglesias es que la cultura, por lo menos latinoamericana, es una cultura sensibilista. Es decir, todos son muy sensibles. Es como que si yo viniera y le dijera a alguien de la banda: mira, fíjate que vi que te cuesta hacer esto, mejor hazlo más sencillo para que no se oiga mal y todo. Pues ya no sirvo en esta iglesia, y se va. Hoy en día la gente es muy sensible. Ya no se le puede decir nada, decimos nosotros. Pero realmente eso tiene un nombre en la Biblia. En Judas es un solo capítulo 1, lo que dice parte de la carta es, le dice, dice Dios, que no te juntes con los que son, con los sensibles, dice, porque ellos son los que causan divisiones en las iglesias. La palabra sensible ahí son los sensitivos, los que tienen sus emociones a flor de piel, y que tú no le puedes decir nada, porque ahí Dios guarde, vea. Si tú les dices algo, se van a enojar contigo. Digo esto porque la tentación tuya va a ser todos los días independizarte de tu iglesia, por cualquier razón. Te vieron mal, no te saludaron, el aire es muy frío, o que el aire es muy caliente, o que no me gusta, esto, otro. La tentación de tu carne va a ser: haz lo que tú quieras, porque ese es el mensaje de la cultura. El mensaje de la cultura: haz lo que tú quieras, logra lo que tú quieras, realízate en lo que quieras. Pero ¿sabes cuál es el costo de lograr esas cosas? Es que tú no formes parte de nada. No formes parte de nada y que te falte ese sentido de pertenencia, una identidad comunitaria. Así que por eso es que la Biblia dice: no menosprecies a tu iglesia local, no dejes de congregarte lo mismo. Eso es lo que significa no dejes de congregarte, es no menosprecies tu iglesia local. Miren, hermanos, yo tengo el privilegio de tener muchas responsabilidades, todas las semanas. Pastor Carlos lo sabe, no lo voy a enumerar, pero tengo tantas responsabilidades en diferentes ministerios de El Salvador,
y me toca estar en bastantes reuniones y viajar dentro del mismo San Salvador, dentro del mismo Salvador, que yo pudiera decir, me gusta esto, me río en qué tal lado, hablamos aquí, tengo buenos amigos por otros lados, pero hermanos, nada de lo que yo pueda hacer se compara con mi iglesia local. Usted no tiene ni idea de cuánto yo disfruto con mis hermanos, de cuánto nos reímos con mis hermanos, de estar con ellos. Es decir, con ellos yo puedo ser como soy. Cuando me invitan a tal lugar, uno tiene que dar cierta apariencia, ¿no? Y lo digo con honestidad porque así es. Uno tiene que guardar un protocolo. Pero con los hermanos de la iglesia yo soy como soy. Son mi familia. Entonces, yo te digo esto porque la tentación tuya va a ser menospreciar tu iglesia local. Así que no menosprecies el valor de tu iglesia local. Por el contrario, mejor, persevera en la fe, la esperanza y el amor con tus hermanos de tu iglesia local. Amén, hermanos. Amén. Bueno, el segundo paso es muy fácil entenderlo, pero es un texto increíble, porque es un texto que de verdad incluso para algunos les cuesta interpretarlo, porque obviamente es un texto muy fuerte, pero vamos a entenderlo rápidamente. El segundo paso es, para disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? En nuestro caminar cristiano, es no peques deliberadamente. Y te lo digo viéndolo a tu rostro, no peques deliberadamente. No peques deliberadamente. No peques deliberadamente. Vamos a leerlo. Hebreos 10 del 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y que ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ok. El resultado de cuando tú te alejas de tu iglesia local, de no discipularte en tu iglesia local ni con tus hermanos y servir en tu iglesia local, por no estar sometido a la enseñanza de la palabra y tener comunión con tus hermanos, el resultado lógico de eso es pecar deliberadamente, pecados intencionales. Así que el segundo paso que está enseñando la misma Escritura para mantenernos en este camino nuevo y vivo que es Cristo, es evitar estos pecados deliberados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia enseña sobre pecados deliberados? Y dice, porque al ya no haber más sacrificios por el pecado, porque una vez y para siempre murió Cristo, amén. Entonces, ya siendo perdonados, si persistimos en pecar deliberadamente, entonces lo único que queda es la disciplina de Dios. Ahora, veamos cuáles son pecados deliberados. Pecado deliberado es todo aquello que tú haces sabiendo que es pecado y lo sigues haciendo. Un pecado deliberado, si vemos el contexto, es no congregarse. Tú sabes que debes de congregarte. Amén, hermanos. Tú lo sabes. Y en el contexto, porque es el contexto inmediato, no congregarse es un pecado deliberado. No servir en tu iglesia local es un pecado deliberado. Tú sabes que debes de servir a tu iglesia local. Está bien que hayan otros ministerios afuera. Yo mismo le estoy diciendo que yo colaboro con buena cantidad de ministerios afuera. Mi esposa lo sabe, que ando en reuniones a cada rato. Pero ¿qué es lo que Dios a mí me va a demandar? La iglesia local. Yo debo de servir a mi iglesia local. No hacerlo es un pecado deliberado. Y ahí entran todos aquellos pecados como adulterio, fornicación, etcétera, que son pecados que usted sabe que practicándolo, usted sabe que eso, la Biblia está en contra de ello. ¿Ok? Ahora bien, lo que está enseñando el texto, hermanos, es que estos pecados, al ya no haber
otro sacrificio más que esperar, sino que el de Cristo ya se realizó. Si tú siendo perdonado persistes en pecar, lo que te queda es la disciplina. Miren, véalo por un momento con este ejemplo. Supóngase que usted en su matrimonio hubo un adulterio, y de cualquiera de los dos, y un cónyuge perdonó al otro. Luego se restauraron, es decir, hubo reconciliación, porque perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Se perdonaron y hubo una reconciliación. Y el caminar fue muy, muy hermoso. Pero resulta que la otra persona volvió a adulterar y comienza a practicar una vez más el adulterio. ¿Qué le queda a la otra persona? Ya lo perdonó. Claro, hay que perdonar 70 veces 7, dice la Escritura. Claro, y hay que seguir perdonando. Pero va a llegar un momento en que la confianza va a ser tan mínima o absolutamente nada, que la reacción del cónyuge va a ser conforme a lo que la otra persona está haciendo. Lo que está enseñando aquí el texto bíblico es que si el sacrificio de Cristo ya se realizó, hermanos, ya no queda otro sacrificio por tus pecados. Entonces, ¿cómo Dios va a tratar tus pecados deliberados? Con disciplina. ¿Y a qué tipo de disciplina se refiere la Biblia? A una disciplina fuerte. Tanto que Dios te va a cortar de la tierra. Te va a llevar antes de tiempo. Es decir, vas a morir. Es lo que está diciendo la Escritura. Déjame explicarte esto por un momento. ¿Dónde lo dice? Porque hay que ver dónde lo dice, ¿no? Es versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés, ¿qué dice? Muere, pero ¿cómo? Sin misericordia. Ojo, pero Dios es Dios de misericordia, pero aquí dice que muere sin misericordia. Ya explica por qué. Por el testimonio de 2 o 3 testigos. El autor de Hebreos cita el Antiguo Testamento por lo siguiente, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento resulta, piense usted en todos los sacrificios que usted ha leído del Antiguo Testamento que se practicaban en el judaísmo. Piense en todos los sacrificios que Dios pidió en la ley de Moisés. Piense en todos. Los de libación, las ofrendas de animales, las ofrendas de cereales. Piense en todas las ofrendas, todos los sacrificios. Y no va a encontrar uno que se debía de ofrecer por pecados voluntarios o deliberados. ¿Usted sabe que en el Antiguo Testamento ningún pecado deliberado se perdonaba? Ni uno. La manera de Dios tratar con los pecados deliberados en el Antiguo Testamento era matándolos, la pena de muerte. No hay ofrendas en el Antiguo Testamento por pecados deliberados, por pecados voluntarios. El castigo era morir, y moría la persona y, dependiendo del pecado, la familia y los hijos. Como el pecado de Acán, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quién cometió el pecado? ¿La esposa de Acán o Acán? Acán tomó del anatema. ¿Quién pagó? Toda la familia y los hijos. Menciono esto porque, por ejemplo, David, el rey David pecó voluntariamente. Dígame el gran pecado voluntario de David, ya como rey. ¿Con quién? Cuando adulteró con Betsabé y mandó a matar intencionalmente, deliberadamente a Urías el Eteo. Precisamente por eso usted encuentra que cuando él comienza a hablar con Dios, cuando él peca y adultera, David sabía que él iba a morir y él sabía que no había ninguna ofrenda por el pecado en la ley de Moisés. Por eso es que él dijo, yo sé que ningún sacrificio tú quieres, dice, porque no hay sacrificio alguno para los pecados deliberados. Solo uno, dice, un corazón contrito y humillado. Yo sé que eso tú nunca lo vas a menospreciar. Arrepentimiento. Por eso es que ya viendo esto, y por eso lo cita el de Hebreos, ya entendiendo esto, ¿qué puede esperar un creyente del nuevo pacto, es decir, un cristiano, cuando está pecando deliberadamente en un tipo de pecado? Lo único que puede esperar usted es disciplina severa de parte de Dios, disciplina severa. Y esta severa significa cortado de la tierra, porque se ha considerado que usted está pisoteando la sangre de Cristo que derramó por usted, el sacrificio del Hijo de Dios que murió por usted, y está despreciando, dice, la gracia de Dios aplicada para usted. Entonces lo que Dios hace es cortarlo de la tierra. Y ejemplos de esos hay bastante. Le voy a contar uno reciente, acaba de pasar en la iglesia. Un hermano, un servidor. El pastor Carlos lo conoce. Un servidor, no sabe este caso, pero bueno, después hablamos. Pero sucedió. Un hermano de la iglesia, un servidor, excelente servidor.
Pero a saber qué pasó en un momento de debilidad, porque todos tenemos momentos de debilidad, amén, de tristeza, que él comenzó a tomar. Y nosotros no sabíamos, solo su mamá. Y el servidor, a saber qué le ocurrió en su vida, así lo dice la mamá, no sé qué pasó con su vida, no sabemos, pastor, qué sucedió, lo vi nada más muy triste de un día para otro, y él empezó a tomar todos los días. Al cuarto día murió de borracho. Automáticamente dije, Dios lo cortó, para que ya no siguiera sufriendo, porque es hijo de Dios. Fue un momento de debilidad. Luego un caso espectacular en la Biblia, que por cierto es un tipo de Jesús. No es lo que le voy a decirle, ¿verdad? Obviamente, sino en lo que él hizo antes, pero veamos cómo terminó su vida. El gran rey Salomón. Dice la Escritura que el rey Salomón ya estaba teniendo relaciones sexuales con más de sus 1000 mujeres que tenía, pero que no solamente eso, sino que comenzó a adorar voluntariamente los dioses de ellas. Mire, Dios fue tan misericordioso con Salomón en ese momento de pecado, debilidad de él, pecado deliberado, que dice la Escritura en el mismo pasaje, 2 veces se le apareció el mismo Dios a él, teofanías. Tanto lo amaba a Salomón, que Dios se le apareció 2 veces y le dijo, Salomón, deja el pecado. Y Salomón le dijo, no, yo voy a seguir adorando a estos deidades. La segunda vez, deja, ¿no? 2, 3 versículos después de la segunda aparición, ¿qué cree que aparece? Según el tema que estamos tratando, ¿qué aparece de Salomón? ¿La continuidad de Salomón? No, la muerte de él. Dios lo corta. Hermanos, lo que está enseñando la Escritura es que el segundo gran paso para mantenerte caminando en Cristo es no menospreciar la sangre de Cristo, no despreciar la gracia de Dios, no pisotear al Hijo de Dios, dice, no peques deliberadamente, mejor haz lo contrario, persevera en la piedad. Amén, hermanos. Tercer gran paso para concluir, vamos a leer, el tercer gran paso es no menospreciar las recompensas eternas. Esto es muy simple de entender porque el texto es muy bondadoso, dice versículo 32 al 39, dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, aquí viene el mandato, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Lo que estaba pasando, hermanos, es que la audiencia de la carta de los hebreos, ellos estaban ya sufriendo una persecución romana, además de estar sufriendo el acecho de los judaizantes. Así que Dios les dice, no retrocedan, no abandonen el camino nuevo y vivo en el cual yo los he colocado, que es Cristo. No lo abandonen, no retrocedan, avancen en la vida cristiana. Es cierto que hay sufrimiento, es cierto que hay dolor, es cierto que te van a traicionar, es cierto que vas a tener muchas dificultades, pero avanza, no retrocedas, dice aquí, precisamente porque la recompensa que vas a obtener por tu perseverancia es grande. Al final ¿sabe lo que Dios está diciendo en este texto? Está diciendo, no pongas tu mirada en la tierra, ponla en el galardón. ¿Y dónde está ese texto que acabo de mencionar? Precisamente en el siguiente capítulo, capítulo 11. Por eso es que capítulo 11, que habla de los grandes héroes de fe, es el capítulo donde Dios te dice, todo lo que te he pedido anteriormente, estos 3 pasos, mira los del Antiguo Testamento. Todos caminaron esos 3 pasos siempre. Y por eso se considera grandes héroes de fe.
porque no retrocedieron. Los pone como ejemplos. Es el siguiente gran capítulo 11 de Hebreos, que habla de la fe, de los héroes. Pero es por esto, por lo que dice el capítulo 10, porque el tercer gran paso, hermanos, es persevera. Persevera manteniendo tu mirada en el galardón. Persevera, hermano. ¿Sabes cuál es la tentación tuya? Va a ser irte una vez más, va a ser abandonar las cosas, molestarte. Yo no estoy hablando incluso de la iglesia local, estoy hablando de todo, de tu trabajo, de tus amigos, de tu matrimonio. Hoy el mundo es tan sensibilista, lo que yo les decía, los sensibles, dice la Biblia en Judas. El mundo es tan así ahora que son los que causan división, porque no perseveran. ¿Qué es lo que hace que tú obtengas la recompensa? Tu perseverancia. Por lo tanto, hermano, no menosprecies el valor de las recompensas eternas que te corresponden a ti por tu perseverancia en medio de las pruebas. Así que, hermanos, en esta mañana, el mensaje de Dios es perseverar en el camino nuevo y vivo que es Cristo Jesús, paso a paso. Y Él menciona 3 pasos. El primero, no menospreciar el amar fraternalmente a tus hermanos y servir a tus hermanos en tu iglesia local. Congrégate. Es perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor con tus hermanos. Está bien, yo te aplaudo si tú sirves en otros lugares. Yo también lo hago. Pero jamás se va a comparar con que le sirvas a tu iglesia local, que es el mandato que Dios nos da a nosotros. Tienes que servir en esta iglesia. Segundo, no peques deliberadamente. Segundo paso. ¿Qué tipo de pecados? No congregarte, no discipularte, no sirviendo a tu iglesia local. No peques deliberadamente, de ahí agrégale a todos los demás, que es adulterio, fornicación, mentira, todo aquello que tú sabes que es pecado. Y por último, no menosprecies las recompensas eternas por perseverar en este camino, porque ciertamente Dios te va a recompensar, hermano. Amén. Dios nos va a recompensar a todos nosotros. Si usted ha sufrido la muerte de un familiar por COVID y esa persona que murió es cristiano, mire, él ya recibió su recompensa. Por lo tanto, ponga su esperanza en Jesucristo. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos pecadores. Pero la gran noticia que se predicó también esta mañana es que en Cristo tus pecados son perdonados. Si tú crees que Jesucristo es Salvador, que Él murió por ti en la cruz, que tú eres pecador y que Dios es un Dios santo, 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 pero que está separado de Él por tu pecado, y crees que Jesús es ese camino nuevo y vivo para vivir con este Dios santo, entonces nueva vida tendrás. Yo te invito esta mañana a que te arrepientas de tus pecados y que creas que Jesús es el Hijo de Dios, tu Redentor, que murió por ti en la cruz, pagando el precio de tus pecados para que tú tuvieras vida. Hoy lo cantamos. En una de las alabanzas decía, tu justicia ha sido sobre mí, porque esto se le llama la doble imputación, la gran doctrina de la doble imputación. Sobre Cristo se imputaron, la palabra imputar es colocar, sobre Cristo fueron colocados nuestros pecados y la justicia de Cristo fue imputada por nosotros. Doble imputación. Y eso es lo que sucede en la vida de cada persona, que en arrepentimiento creen en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Amén, hermanos. Y nada más por último, yo me alegro por el lugar que han escogido para congregarse, estoy muy contento y estoy impresionado. Tu iglesia local lo ha hecho para acercarse más a ti, pues ahora que tu iglesia está cerca de ti, hermano, ahora es tu turno. Ahora es tu turno, amén. Tu iglesia tomó el primer paso, ahora es tu turno. Sirve en tu iglesia, haz obra de evangelista, sirvámosles al Rey, a nuestro Rey, en su reino. Amén. Vamos a orar.